Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos, después de ese mensaje, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Quién era aquel de quien hablaba? Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Esta referencia nos ha llevado a la escena de Jesús con sus discípulos en su última noche, en su última celebración. Recuerde que estamos ubicados, esto es aproximadamente un miércoles 13 de Nisan en la noche, miércoles 13 de Nisan en la noche, y Jesús adelanta la festividad que venía, que era la cena pascual, el Peshá o la Peshá, la Pascua. Jesús en la noche anterior ha lavado los pies de los discípulos, está con ellos, y en este momento que están en la mesa, Jesús anuncia una traición. Todos se miran, el uno al otro se culpa o duda del uno al otro, y entonces Pedro le hace señas al que está más cerca de Jesús. Recuerde que dijimos, Juan es el discípulo que ama a Jesús y él mismo se considera el discípulo que Jesús amaba. Juan está cerca de Jesús. Juan se recuesta en el pecho de Jesús y Juan tiene la posibilidad de hablar, de susurrar. Porque esto que vemos aquí es cercanía total, intimidad, comunión. Y veíamos en la vez pasada que estuvimos hablando de este texto, que el cristiano necesita comunión íntima. Acuérdense que hablamos de los círculos concéntricos. La multitud, los discípulos, los tres más cercanos a Jesús y Juan, el que llegó hasta recostarse en el pecho, en el regazo de Jesús. Así que hablábamos de la importancia de amar con toda nuestra fuerza, de la importancia de estar cerca de Jesús y de tener una profunda intimidad con Él. Ahí estuvimos nosotros en ese pensamiento y reflexión. ¿Dónde pertenezco yo? ¿Cuál es mi lugar? ¿En qué lugar estoy? Y concluíamos y decíamos, definitivamente es necesario estar cerca de Jesús, tan cerca que le pueda hablar y Él me pueda oír, tan cerca que le pueda susurrar. Entonces Simón Pedro, viendo que Juan estaba tan cerca de Jesús, y recuerde que aquí analizamos y estuvimos revisando y mirando y pensando que por eso hay mucha gente que le dice a otro: hermano, ore por mí. Que a veces el que no es cristiano le encarga a los cristianos oración. Ay, vea, ustedes que oran y Dios los oye. Pídala ya a Dios por mí, pidan por mi tío, por mi mamá, por mi papá, por esta necesidad. Porque el mundo puede reconocer y entender que nosotros tenemos cercanía con Jesús. Por eso aquí entonces Pedro le hace señales al que está cerca de Jesús para que le hable. Y decíamos que hay comunión entre ellos, que hay comunicación, que hay buen entendimiento entre este equipo de trabajo de Jesús, entre los discípulos, pero que qué lindo sería que nosotros tengamos el lugar de cercanía
con Jesús. Y aquí entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, entiende las señas que le está haciendo Pedro. No sé cómo serían esas señas. No sé si le diría, no sé cómo sería. Pregúntele quién es el traicionero. Pregúntele quién es el que lo va a traicionar, quién es el que lo va a entregar. Pregúntele quién es el que va a hacer esa jugada tan horrible. Pregúntele. Y como estaba tan cerca que podía susurrar, que no tenía que hacer un escándalo. Y eso es lo bonito de estar cerca de Jesús. Oiga, cerca de Jesús se evita el escándalo. Cerca de Jesús se evita hacer un escándalo, hacer de pronto algo descomunal, algo que llame la atención de todo el mundo. Seguramente las señas de Pedro a Juan nadie las notó. Y seguramente la pregunta de Juan a Jesús tampoco muchos la escucharon. Él recostado cerca, esa es la ventaja de estar tan cerca de Jesús. Que no tienes que hacer un escándalo, que no tienes que hacer una algarabía, que no tienes que hacer un show, un desorden. No, no. El estar cerca de Jesús te permite susurrarle. Hace tiempo escuchaba yo, desde que era niño, una canción que decía, tan cerca de ti, que aunque le puedes tocar, háblale al oído si tú quieres. Cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti que le puedes tocar. Muchos ciegos hay porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Decía esa canción antigua, yo era un niño cuando la escuchaba, y usted sabe que la mente del niño es literal. Así que cuando yo escuchaba tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí, háblale al oído si tú quieres, cuéntale las cosas que hay en ti. Muchos ciegos hay porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Entonces yo escuchaba y yo me imaginaba cerca de Jesús que lo podía tocar y que incluso le podía poner mi mano aquí en el oído para susurrarle. Háblale al oído si tú quieres. Cuéntale las cosas que hay en ti. Entonces yo me imaginaba, siendo niño, que uno podía hablarle a Jesús y contarle, oiga Jesús, mire, le voy a contar un secreto aquí, lo que me está pasando. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ojo a esta expresión, Señor. Señor, ¿quién es? Y me encanta cómo la Biblia y cómo este texto describe esa escena tan hermosa. Mire bien, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. ¿Qué tan cerca estaba? Muy cerca. Se podía recostar en su pecho. Podía descansar su cabeza en el pecho de Jesús. Muy cerca. Pero algo que resalto es que la cercanía con Jesús no quitó la reverencia, el respeto, el reconocimiento. El hecho de que lo tuviera tan cerca, Juan no le dice, oiga usted, dígame de una vez quién es. No, 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 no. No, 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 no te confundas. La amistad con Dios
y lo vemos a través de Abraham también, la cercanía con Dios no tiene por qué quitar nuestra solemnidad, nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra admiración, nuestro reconocimiento. A veces la equivocación que surten algunas relaciones interpersonales precisamente es esa, que la autoridad, el jefe, da confianza y el empleado dice, no, yo trato a mi jefe como, perdón la expresión que se usa aquí en Colombia, sobre todo desde Medellín, que fue oriunda la expresión. No, es un parcero, es parce mío. No, eso es, mejor dicho, uña y mugre. No, mire que Juan, pese a la cercanía que tenía con Jesús, pese a que se podía recostar en el pecho de Jesús, le dijo, Señor. Es más, entre más cerca de Jesús, más puedo reconocer su autoridad, su poder, su grandeza, su señorío. Entre más anda Él conmigo, entre más me acompaña, más debo reconocer la grandeza de Él y la pequeñez mía. Entre más me acerco a Jesús, más puedo reconocer su santidad versus a veces mi carnalidad, mi humanidad. Así que Juan, pese a que está muy cerca de Jesús, reconoce la autoridad, el poder, el señorío y le demuestra a ese que le permitió recostarse en su pecho, no llamarlo de cualquier manera. Oiga Jesús, oiga usted. No, Señor. Y qué lindo que tú y yo con el Señor podamos también reconocer la autoridad que Él tiene. Que porque es nuestro amigo fiel, que porque está cerca de nosotros, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el soberano. Él sigue siendo el que tiene el control y todo poder. Así que aquí hay algo maravilloso. El reconocimiento de Jesús, de cercanía de Juan con Jesús, el reconocimiento a Jesús como Señor, el reconocimiento de Jesús por un amigo al que le puede permitir recostarse en su pecho. Pero ese amigo sigue reconociendo que Él es el Señor, que Él está por encima de todo. Le dijo, Señor. Y ahora va la pregunta, ¿quién es? Imaginamos que esta pregunta no fue, perdone, a alta voz, a todo grito. Señor, ¿quién es el traicionero aquí? No. Creemos que esto fue algo muy discreto, muy personal, muy íntimo, que los demás hubo cosas que se perdieron, que no notaron. Así que a la respuesta está Jesús listo. A la pregunta que hace Juan, Jesús responde de inmediato. ¿Quién es? Pregunta Juan. Y Jesús responde en el versículo 26. Respondió Jesús, ojo aquí, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Oiga, entonces, aquí Jesús hubiese podido decirle a Juan, es fulano. Señor, ¿quién es? Y como estaba tan cerca, también Jesús hubiera podido susurrar, es Judas Iscariote. Pero mire lo que dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Meter ese pan seguro puede ser
en esas hierbas amargas, en esa salsa que estaba hecha de hierbas amargas, pudiera ser. A quien yo diere este pan mojado. Bueno, le explico algo del contexto donde estamos ubicados. Y es que el anfitrión, el cabeza de mesa, el cabeza de familia, la autoridad en el grupo, es quien toma la vocería en esta mesa, el padre de familia. Y Jesús, como cumple con todos esos roles, Él es padre. En estos días, en uno de los devocionales, me daba curiosidad una persona que escribió en los comentarios: pobres pentecostales se quedaron huérfanos. Así escribió en los comentarios: pobres pentecostales se quedaron huérfanos. Y yo decía, bueno, pues uno tiene que entender el desconocimiento de las personas. Uno tiene que entender la ignorancia de algunas personas. Como no saben, hablan de lo que no saben. Y yo decía, huérfanos. Si el mismo Jesús nos dice, y eso lo veremos más adelante, estamos en el capítulo 13, pero seguiremos. Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Así que, pentecostales, no somos huérfanos. Tenemos papá, tenemos padre. Y ese padre es responsable. Ese padre es cumplido y dijo, no los voy a dejar huérfanos. Así que si alguien te dice, ay, huérfano, usted diga, bueno, debe ser que él ignora lo que la palabra dice. Y usted con mansedumbre, con buen trato, con cariño, muéstrele que en la palabra Jesús se declaró nuestro Padre. Y no solo el Padre, promete no dejarnos huérfanos. ¿Y por qué pienso en esto? Bueno, porque el padre de familia o el cabeza de mesa tenía una práctica en la cena, y era que él demostraba su reconocimiento y trato de honor a algún invitado dándole un bocado de pan mojado. Así se identificaba el invitado de honor. Así se identificaba la persona que para el padre de familia o cabeza de mesa era el más importante. Oye, hermano, Jesús no es hipócrita. Jesús no es hipócrita. Cuando él da el pan mojado a Judas, es una señal para Juan. Seguro no todos se dieron cuenta, no todos entendieron. Juan no reacciona y dice, miren muchachos, el traicionero es este. No, es que lo que Dios, la relación que él tuvo con Jesús era tan íntima que no era para publicar, no era para hacer un escándalo. Qué bueno que nosotros aprendamos, hermanos, a ser discretos, a ser prudentes, a tener cuidado con los comentarios que hacemos. Porque puede ser que Dios te muestre algo, puede ser que tú veas algo en tu hermano y quieras acusarlo y quieras denigrarlo y juzgarlo. No, ya vimos en Gálatas, en la carta del apóstol Gálatas, vimos cómo proceder con el que se equivoca. Vosotros que sois espirituales. Así que Jesús trata con respeto, con honor al traicionero. Y eso me impacta tanto. Eso me hace pensar en esa clase de maestro que tenemos. No tenemos a alguien rencoroso. Ah, este es el traicionero, entonces. No. Usted ve cómo le da la distinción de invitado de honor. Te voy a dar un bocado de pan mojado para que te sientas privilegiado. Qué lástima que el buen trato de Jesús para Judas no fue tan importante,
tan valioso como el engaño, como la trampa, como las monedas. Por eso, hermano, tú y yo debemos tener en cuenta qué es lo más importante. No, hermano, para mí lo más importante es la plata, mi casita, mi carro. Los demás no me interesan. Debes tener cuidado porque tienes que ser una persona que trata bien, que es amable, que es cordial. Aquí seguramente los que estaban mirando vieron cómo mojó el pan Jesús y se lo dio a Judas. Y de pronto la gran mayoría diría, oh, uy. Algunos dicen que esa acción equivale al brindis que a veces se hace en una ceremonia, en una comida especial, que alguien levanta la copa y dice, brindemos por tal cosa. Y aparentemente, yo no sé mucho del tema, pero a veces se quiere, digamos que tocar la copa, chocar la copa con el más importante. Si es un matrimonio, bueno, con los esposos. Si es un grado, entonces con el graduando o la graduando. Como para darle la importancia, este brindis va a nombre tuyo, en honor a ti, toma. Y lo que parece que se está dando aquí es que el amor de Jesús es tan grande que aún aquel que es traicionero lo trata con decoro, con honra, con honor. Le da un excelente trato. Y de ahí que debiéramos aprender nosotros muchas cosas. A veces tú tratas a ese que te trata mal o que habla de ti o lo que sea de tan mala manera. Pero mira Jesús cómo actúa, dando un puesto de honor, dando un trato de honor. Vamos a dejar hasta aquí porque el versículo que viene es importantísimo, interesante. Pero hoy podemos concluir entonces que definitivamente el estar cerca de Jesús me permite hablar con Él, entender que Él lo conoce todo y que yo no debo esconder nada. El versículo de hoy nos lleva a pensar que definitivamente la cercanía con Jesús no me hace desconocer su poder, su autoridad y su señorío. Y me hace entender también hoy que yo debo tratar de buena manera y debo tratar bien aún aquellos que se oponen, aún aquellos que hablan de mí, aún aquellos que me traicionan. Así que hoy creo que podemos orar y decirle al Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener esa relación cercana contigo. Ayúdanos a poder susurrar. Ayúdanos a poder entender. Ayúdanos a no perder el respeto por tu majestad, tu soberanía. Tú eres el Señor. Y ayúdanos para poder tratar a otros de la manera en que tú trataste a uno al que te traicionó.